Análisis y crítica de la introducción del libro La arqueología entre la historia y la prehistoria, un estudio de una frontera conceptual de Carlos Piazzini. El libro nos hace profundizar en las diferencias de dos áreas del conocimiento, la arqueología y la historia. Ambas disciplinas son analizadas desde el concepto de la prehistoria. Tentativamente, Piazzini propone que cuando se habla de arqueología e historia, se traen al frente dos positividades y dos espacios de comunicación, ya que arqueología e historia comparten un tema fundamental, el pasado humano. Si bien ambas áreas comparten este eje central, lo abordan desde objetivos de estudio diferentes, enunciados, conceptos y elecciones teóricas completamente distintas. Piazzini se basa en los principales centros de producción teórica de Occidente, quien señala que abordarlo desde esta perspectiva no significa que arrastre con ella algo moral o político, sino que se aborda desde el reconocimiento de las prácticas discursivas, además desde la historicidad. Lo que intenta Piazzini demostrar es que la arqueología e historia tienen una diferencia entre espacio y tiempo, y que la arqueología y la prehistoria se constituyen en diferentes contextos. Mientras la arqueología se remonta a las prácticas de anticuarios y diletantes del Renacimiento, la prehistoria solo es posible desde el siglo XX. En la década de los 70, el arqueólogo británico David Clerk, en su Arqueología Analítica, presentó los siguientes enunciados. La arqueología se ocupa de la recuperación, de la descripción sistemática y del estudio de la cultura material del pasado. La prehistoria y el prehistoriador operan solo en aquellas áreas y períodos faltos de documentos escritos. Para Clerk, la arqueología incluye estudios prehistóricos y deduce que el prehistoriador es siempre un arqueólogo y que los estudios prehistóricos son siempre arqueológicos. Por otro lado, Robert Dunnell, quien propuso una teoría general de la prehistoria, consideró que la historia no se articula estrechamente con la prehistoria, sino en el parecido del nombre. Piazzini pensó que habría incomodidad de quienes consideraban que la historia es una característica inherente al devenir de la humanidad, en el entendido que prehistoria entonces tenga que referirse exclusivamente a la anterioridad evolutiva de la naturaleza, antes de la aparición del ser humano. También mencionó que quienes ven a la arqueología como un auxiliar de la historia en ausencia de testimonios escritos y materialidades que ayudan a reconstruir el pasado de las sociedades, no avalarían la equivalencia de ambas disciplinas, ya que la equivalencia misma proviene de la naturaleza del concepto de prehistoria y además la filiación de la arqueología en el proceso de formación del objeto de estudio, que al final son las materialidades sociales del pasado prehistórico. Los términos prehistoria y prehistórico comenzaron a utilizarse en el siglo XIX por arqueólogos europeos. Daniel Wilson, un anticuario escocés a quien se le atribuye utilizar la definición prehistoria en 1851, entendía por prehistoria al estudio de una región antes del primer documento escrito. John Lubbock, en 1856, quien publicó la que fue la primera obra en construir un esquema evolucionista apoyado en datos arqueológicos, a la que tituló Tiempos prehistóricos, como lo ilustran los restos antiguos y los modales y costumbres de los modernos salvajes, transmitió la nueva noción de prehistoria como algo esencial ligado a la arqueología en el marco general de las teorías evolucionistas del siglo XIX. Significó esclarecer conceptos y el inicio de la relación entre arqueología y prehistoria. El término prehistórico fue incorporado al diccionario de la Real Academia en 1869, bajo la definición lo de tiempos que no alcanzó la historia. Fue hasta 1925 donde aparece el término prehistoria como la ciencia que trata de la historia del mundo y del hombre con anterioridad a todo documento de carácter histórico. Pasados 80 años, se definió prehistoria como el período de la vida de la humanidad anterior a todo documento escrito,
que solo se conoce por determinados vestigios como las construcciones, los instrumentos, los huesos humanos o los huesos de los animales. Al final, luego de tantos cambios, el concepto prehistoria mantiene dos elementos en común. El primero, la ausencia de escritura, y el segundo, una anterioridad temporal. Por otro lado, para el historiador Lucien Febvre, el concepto de prehistoria era uno de los más ridículos que se podía imaginar. Para Febvre, la prehistoria podía comprenderse sencillamente como un periodo de la historia en el cual no había escritura, pero también podía solo entenderse como una anterioridad de la historia. En este sentido, la historia tiene una esencia humana. Entender esta postura es importante para comprender autores como Eric Wolf, que hacía la diferencia entre sociedades con historia y sin historia, o como Hayden White, que los clasifica como sociedades históricas como ahistóricas. Autores como Daniel Wilson pensaban que la prehistoria estaba más relacionada con las ciencias naturales y no a las ciencias históricas, y en efecto sus estudios se basaron en el sistema de las tres edades, la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro, ideado por Thomsen y luego refinado por Asmussen. Para Gordon Childe, la arqueología, por tratar con el pasado humano desde una concepción marxista, hacía parte de la historia como ciencia. Para Willey y Phillips, la arqueología americana era antropología o simplemente no era nada. Glyn Daniel, por su parte, notó cómo los historiadores mostraban con frecuencia desinterés por los estudios arqueológicos. Dicho desinterés se debía a la complejidad de los procedimientos y testimonios arqueológicos. Además, la limitación que estos ofrecían a la hora de responder preguntas sobre algunas ideas, creencias, políticas, pero sobre todo a la desconfianza de las ideas o análisis de los arqueólogos. La desconfianza provenía de un celo profesional frente a las propuestas del pasado humano. Binford, teórico de la nueva arqueología norteamericana, descartaba en 1960 que la perspectiva histórica fuera adecuada para el desarrollo de la arqueología, dado su perfil descriptivo y no explicativo. Pero las cartas pueden embellecer la realidad, y en la práctica los escritores de diarios escriben a menudo para un futuro desconocido, y todos los registros burocráticos pueden ser susceptibles a la alteración. Aceptar que no toda la gente es honesta enfrenta inevitablemente al historiador a comprender que pueden alterar o haber movido a los individuos a su antojo. Para Binford, las cosas materiales comunican información codificada y raramente con propósito engañoso. Para Finlay, por su parte, propone que el análisis arqueológico debe coincidir con la evidencia documental escrita. Esto delata al arqueólogo, pues depende de las fuentes convencionales de la historia y además se adentra en un periodo histórico. Piazzini, además, abordó el tema desde una perspectiva geopolítica del conocimiento. El concepto prehistoria surge de sujetos y sociedades que se consideraban a sí mismas contemporáneas e históricas, sociedades que buscaban extenderse y tenían sentido de soberanía y permanencia y justificaban todo para impulsar proyectos políticos y económicos. La prehistoria es ese concepto que nos refiere a la temporalidad de la naturaleza, lo que plantea la diferencia del progreso a la civilización del occidente frente a la barbarie o el retraso del resto del planeta, y con ello delimitar cuándo se iniciaron proyectos de expansión colonial e imperial. Piazzini confirma que es la historia la que da el toque importante al tiempo del contacto, al tiempo de la colonia y a la república, pero discrimina, de cierta forma, el papel indígena precolombino. También afirma que la historiografía americana prolongó la historia europea, en donde los valores cristianos y la ilustración se alteraban para formar las bases de una sociedad donde se encarnaba el futuro de la humanidad. Brian Fagan sostenía que no existía identidad histórica con la sociedad indígena por parte de los arqueólogos blancos, que el nacionalismo estimula fiestas de bicentenario y el fervor patriótico, pero no abarca los logros de las culturas indígenas.
Decía que no había quien considerara a la arqueología como una fuente de la historia nativa de Norteamérica. Según Carlos Mamani, el caso africano es igual al de Latinoamérica. Sostenía que el concepto de prehistoria es un concepto occidental, en las que se pueden integrar aquellas sociedades que no desarrollan escritura o un sistema de representación gráfica y que no tienen historia. Señala que ese pensamiento evolucionista es típico de la cultura occidental y que la escritura es solo una invención que regula las relaciones entre seres humanos y que no son las únicas huellas para la posteridad. La escritura no es la única ni la mejor forma de conocimiento y tampoco de transmisión de la experiencia histórica de una sociedad. Para Mignolo, los españoles juzgaron y clasificaron la inteligencia y la civilización humana en función de si los pueblos poseían o no una escritura alfabética. Esto fue lo que marcó la diferencia colonial, concepto creado para clasificar grupos o poblaciones y marcar diferencias e inferioridades con respecto a quien las está clasificando. Mignolo decía que la colonialidad del poder es el lugar epistémico de enunciados, en los que se describe y se legitima el poder. Para Mignolo era obvio esperarse que en Latinoamérica se notaran las diferencias entre la época de antes de la escritura como parte de la diferencia colonial. Para Latinoamérica, la centralidad de la letra acompaña al poder, lo protege y lo perpetúa. Desde mi punto de vista, la arqueología y la prehistoria son disciplinas que deben funcionarse. Creo firmemente en la arqueología como medio para comprender la prehistoria humana y de las culturas antes de la escritura, ya que se tiene conocimiento de estas culturas debido a gran parte del quehacer arqueológico y por lo tanto los historiadores deberían incluir en sus relatos las interpretaciones arqueológicas. ¿Qué sentido tiene registrar en la historia la prehistoria de un grupo cultural sin la evidencia arqueológica, que es la que al final comprueba lo verídico de los relatos? La interpretación de los hallazgos es lo que hace importante a la cultura material. Por otro lado, decir que las culturas anteriores a la escritura no eran culturas con un bagaje intelectual amplio únicamente por no poseer un alfabeto es limitar las formas diversas de expresión y de transmisión del conocimiento. Es la evolución de la arqueología la que contribuyó al entendimiento de la diversidad humana. En cuanto a evolución social se trata, yo lo veo desde un punto de vista científico. Para un arqueólogo, explicar lo complejo de edificar estructuras prehispánicas es enriquecedor. Explicar las formas tan ingeniosas de las culturas para tener sus propios métodos o técnicas arquitectónicas o formas de construcción es lo que hace la arqueología una ciencia justa y de aceptación de cualquier tipo de conocimiento. Es la historia la que discrimina gran parte del conocimiento y técnicas de las culturas prehispánicas, así como otras culturas que no tuvieron escritura. La historia es la que convirtió a las sociedades con escritura como las predominantes o las más importantes. Y esto explica el por qué a la gente se le hace más fácil expresar o creer que extraterrestres guiaron a las culturas antiguas y no que fueron ellos mismos quienes lograron una amplia forma de arquitectura y construcción. La arqueología no se limita a lo escrito o a los relatos, sino que se desarrolla con método científico para analizar los objetos y ponerlos en contextos con periodos de la historia humana. La arqueología hace uso de la historia como fuente secundaria, no como fuente primaria, pues hace uso de ella para ubicarse en tiempo y espacio en un periodo de la historia humana en general. La fuente primaria de la arqueología son los hallazgos.